Queridos congregantes, comenzamos con este nuevo sistema de comunicación, nuevo para nosotros ahora, en este momento, quiero decir, que nos permitirá pues estar en contacto también por este sistema. Lo primero es desearos que estéis todos muy bien, en casa, cada uno con vuestra familia. Pedir también que cuanto antes podamos vernos de nuevo en la vida ordinaria, en el oratorio. Como sabéis, se atrasa un poquito más el comenzar las misas para los fieles, pero si Dios quiere, ya mañana, lunes 11 de mayo, abriremos por la mañana y por la tarde, 3 horas por la mañana y otras tantas por la tarde, desde las 11 hasta las 1:30, y por la tarde desde las 6 hasta casi las 9, para el que quiera ir a rezar y a confesar también, porque allí estaremos varios sacerdotes. Después, ya que el día 12, pasado mañana, martes, es la fiesta del Beato Álvaro, pues quería aprovechar para transmitiros, comentaros, recordaros algunas cosas de la vida de don Álvaro, que está tan relacionado con nuestro oratorio, y al que acudimos a su intercesión para que desde el cielo pida por tantas miles y miles de personas, millones diríamos, que le conocieron y le trataron en la tierra. Como sabéis, vivió 80 años. Nació el 11 de marzo del año 1914 y murió el 23 de marzo del año 1994. Acababa de volver de aquel viaje a Tierra Santa que le había llenado de tantísima ilusión. Y a las pocas horas de regresar a Roma, a las muy pocas horas, esa misma noche, madrugada, fallecía con una gran paz. Fue el tercero de 8 hermanos, como también sabéis muchos de vosotros. Su padre, don Ramón del Portillo, abogado, pertenecía a nuestra asociación eucarística. No solamente pertenecía, sino que formaba parte de la Junta de Gobierno, diríamos, ¿no? Y de hecho fue una de las personas que intervino cuando se trazó la Gran Vía. Intervino en una comisión que se nombró en el oratorio para hablar con el ayuntamiento y que respetaran al máximo el oratorio de Villanueva, que habría sido lógicamente inimaginable que los pudieran tirar, ¿no? Aunque parte de las dependencias sí que hubo que tirar. Por eso esa pequeña curva que hace a la altura de Montera, ¿no? Don Álvaro fue beatificado y muchos de vosotros estaríais también, como hace ya 6 años, ¿no? 27 de septiembre del año 2014, en Valdebebas, en aquel escenario impresionante, con bastantes miles de personas, 300.000 personas, muchísimas, que fue una manifestación de alegría extraordinaria. Fue beatificado por el cardenal Amato. Don Álvaro, como sabéis, perteneció a la Opus siendo muy joven estudiante, ¿no? Ingeniero de caminos, el año 1935. Había ya algunos otros jóvenes que pertenecían a la obra, pero muy pocos, lógicamente, todavía. Pasado el tiempo, sería uno de los 3 primeros sacerdotes del Opus Dei que se ordenaron en Madrid. Estudió, como digo, ingeniería de caminos, luego más adelante sería también doctor en Derecho Canónico, doctor en Filosofía, en fin, era un hombre de una gran inteligencia, aunque con una enorme humildad, que de alguna manera como que, iba a decir disimulaba, no es que tuviera nada que disimular, pero que vivía con tal sencillez que no presumía absolutamente de sus muchas cualidades intelectuales. Y siendo importantes las cualidades intelectuales, pues no son las más importantes, como todos sabemos, ¿no? Más importante sin duda era su vida espiritual, sus virtudes, su bondad, que siendo muy joven ya cultivó, y después a lo largo de tantos años, antes de ser sacerdote y después de ser sacerdote. Sería también, pasados ya los años, perito del concilio, uno de los que intervinieron al cargo de diversas comisiones, la de los laicos, la de los sacerdotes, es decir, que ejerció un trabajo de muchísima importancia, aunque no era obispo, pero había sido escogido precisamente por su preparación filosófica, canónica, que tanto ayudó a la elaboración de esos documentos.
Bueno, como bien sabéis, también fue la mano derecha, por así decir, de San José María desde los años 30, desde muy poco tiempo después de pedir la admisión en el Opus Dei, después de los años de la Guerra Civil. Ya San José María le llamaba Roca, ¿eh? Una carta breve que le escribe desde Burgos, ¿no? Antes de terminar la Guerra Civil, ¿no? Roca, Saxum, ¿eh? Por su fortaleza, por su fidelidad. En recuerdo de don Álvaro se ha puesto ese nombre, como también algunos sabéis, a la casa de convivencias y de retiros que se ha hecho en Jerusalén y que ya lleva unos cuantos años funcionando, Saxum, en recuerdo de don Álvaro, ¿no? Luego va a ser el primer sucesor de San José María, cuando el Señor le llama en el año 1975. Y durante los casi 20 años, 19 años, que don Álvaro está al frente de la obra, pues va a vivir con una fidelidad extraordinaria al espíritu del fundador. No pretende otra cosa en que el que a través de su vida, de su palabra y de todo lo que hace, se vea a San José María. De hecho, algunos decían que parecía que realmente el que había muerto no era San José María, sino don Álvaro, porque don Álvaro, siendo ya su sucesor, encarnaba, por así decir, con tal fidelidad la vida del fundador que parecía que seguía estando entre nosotros. Y eso, que su modo de ser era de un temperamento muy distinto a San José María, pero en lo esencial, en lo espiritual, era idéntico, ¿no? Pues durante esos 19 años, gracias a Dios, con la gracia de Dios, pero también con su trabajo y su buen labor de gobierno y los, por supuesto, colaboradores que con él le ayudaban en el gobierno de Opus Dei, de una manera muy particular, don Javier Echevarría, que luego será el sucesor de don Álvaro, pues la obra se expandió a 19 países más, 19 o 20 países más en esos años. O sea que cada año, por así decir, se comenzaba la labor de Opus Dei en un país distinto. Entre otros, en los países nórdicos, por un deseo, por una sugerencia de entonces Juan Pablo II, y con gran, digamos, identificación con el querer del Papa, los planes de don Álvaro, que eran otros, los cambió y se comenzó la labor en aquellos países tan difíciles, pero a la vez tan necesarios, ¿no? Y allí siguen, gracias a Dios. Y también puso en marcha infinidad de labores apostólicas, muchísimas de ellas con una gran repercusión social, porque van dirigidas a personas de escasos recursos, no solamente en España, en muchísimos países de América, en México, en Perú, en Ecuador, en Argentina, en Chile, en fin. En África, se comenzó la labor de Opus Dei en diversos países de África. Hasta entonces solamente había labor, que yo recuerde, en Kenia, en Nigeria, fueron los primeros países que se empezó, pero después en otros muchos más, en Uganda, en Sudáfrica, en el Congo, etc. Otra cosa importante que conviene recordar de la vida de don Álvaro es que él fue el que concluyó todo el proceso jurídico del Opus Dei, que por supuesto era algo que ya San José María había comenzado muchos años antes, pero que San José María no lo vio terminado en la tierra, aunque estaba claro cuál era el camino que había que seguir. Pero el llegar al final de ese camino, es decir, el ser el Opus Dei reconocido, erigido en prelatura personal, una de las figuras jurídico-canónicas que se aprobaron precisamente en el Concilio Vaticano II, y no sin la intervención, diríamos, de don Álvaro, además de otros, ¿verdad? Pues el año 1982, Juan Pablo II, otra gran vinculación de Juan Pablo II con la obra, fue esta, ¿no? Erigir la primera prelatura personal en la Iglesia, que habrá más, por supuesto, no es una tarea, no es una figura jurídica exclusiva, ni mucho menos, sino es una figura que está ahí para que todos los que tengan, digamos, camino jurídico asimilable a la prelatura, pues pueda ser también. Pero era muy importante, porque claro, las soluciones jurídicas son esenciales, ¿no?, para que no se desvirtúe el espíritu, ¿no? Asistió a la beatificación de San José María en Roma, el año 1992, otra de sus grandísimas alegrías,
No vio la canonización, porque esa fue ya 10 años más tarde, en el 2002, pero sí la beatificación. Y celebramos su fiesta el 12 de mayo, porque aunque murió el 23 de marzo, tanto el 23 de marzo cuando muere o el 11 de marzo cuando nace, pues muy frecuentemente o casi siempre coinciden con la Cuaresma. Entonces habría sido más difícil la celebración de su fiesta, digamos, ¿no? Entonces se trasladó al 12 de mayo, pues porque fue el día que hizo la primera comunión. Por tanto, una fiesta también muy eucarística, muy importante en la vida de las personas, y se decidió que fuera este día cuando se celebrara la fiesta del Beato Álvaro. Bueno, pues que nos encomendemos a él, que nos ayude a tener la gran bondad que él tenía, la gran bondad, también la valentía y la fortaleza que demostró tantas veces desde joven y hasta el último momento, defendiendo el espíritu de l'Opus Dei y otras muchas cosas, ¿no? Una fortaleza y una valentía compatible con la serenidad, con la bondad, como os decía, una gran identificación con San José María, un gran amor a la Iglesia y al Papa y a la Virgen. Y bueno, y al fin y al cabo también, estando un don Álvaro, es decir, gobernando el Opus Dei, pues fue ese momento en el que se hizo ese convenio entre la diócesis de Madrid, la Prelatura del Opus Dei y el Oratorio de Caballero de Gracia, la asociación, ese convenio para que la atención sacerdotal pues encomendara al sacerdote a la obra, en el año 1993, ¿no? Estando el cardenal Suquía al frente de la diócesis de Madrid. Bueno, pues nos encomendamos a don Álvaro, que nos ayude a ser buenos cristianos, a vivir a fondo nuestra vida cristiana. Y a él le encomendamos también el proceso del Caballero de Gracia, para que si Dios quiere, pues vaya adelante. Un abrazo y espero que nos veamos muy pronto. Adiós.